Muy buenas tardes. En primer lugar, como en los aviones, agradecer que todo el mundo ponga el teléfono en silencio en modo avión para evitar sorpresas durante la intervención. Me lo acerco más aún. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos, hijos del rock and roll, a esta nueva sesión de la Universidad Popular. Y decía que lo primero, por favor, teléfonos en modo avión en silencio para evitar distorsiones durante la conferencia. Bueno, agradecer no solo la presencia nuevamente de Tomás Duplá, que alguien pregunta, ¿este señor ha venido alguna vez más a hablar de...? Sí, pero no ha hablado de esto, ha hablado de otras cosas, de Palestina en concreto. Viene hoy a hablarnos del tema laboralistas. También agradecer la presencia de Carmela y algunos otros compañeros que han participado en la historia esta de la edición del libro sobre los despachos laboralistas en Madrid, que se presentó hace 3 meses, 4 meses. En noviembre, sí. Bueno, hace ya más. Bueno, Tomás Duplá es licenciado en Derecho, ha sido también licenciado en Sociología, ha sido profesor universitario, trabajó en la Junta de Andalucía, en la Comunidad de Madrid, y a partir del año 89 se trasladó... ¿Fue el 89? El año 89 a Bruselas, sí. Se trasladó a Bruselas y ha trabajado desde entonces en el Servicio Exterior de la Unión Europea. Ha sido director general de casi todo lo que se puede ser en relaciones exteriores de la Unión Europea. Fue también embajador de la Unión Europea en Jerusalén para los territorios palestinos y la zona ocupada, para Gaza y Cisjordania. Y ha trabajado en casi todos los temas internacionales que nos podamos imaginar, siempre en relación a la Unión Europea. Ha sido también, ha trabajado en distintas universidades, en Wisconsin y en alguna universidad española, ha sido consultor de algunas asociaciones internacionales y hoy viene a hablarnos del tema de los laboralistas. Entonces, aunque sea un poquito rollo, os voy a leer la nota porque creo que es interesante, la reseña de la conferencia. Al hilo de la aparición de Laboralistas, una década utópica, la charla trata el fenómeno de los laboralistas en el momento histórico de los años 70, agitado, confuso y apasionante. Internacionalmente, plena Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, anticolonialismo, las guerrillas en América Latina. En España, la estabilización y el desarrollo marcados por fuertes conflictos de clase. Culturalmente, la ruptura con un viejo estilo de vida y los viejos valores marcados por la cultura pop y la contracultura. El régimen institucionaliza la represión y abre campo para la actuación de abogados de la oposición. De todo eso nace el laboralismo. Lo crean militantes preparados y muy motivados que tienen una visión de la vida alternativa de la vida anclada en la cultura de la época con vocación rompedora y valiente. Se traduce en despachos relativamente grandes, autofinanciados y autoorganizados, de una forma radical como una utopía democrática, en la que se ejerce la abogacía de una manera nueva y ética, que se constituyen en espacios de libertad en los que se combina la lucha legalista y la lucha revolucionaria, prestando servicios en su mayoría gratuitos a trabajadores, represaliados, vecinos y a comisiones obreras. La lucha de estos despachos se engarza plenamente con el amplio movimiento popular que hace posible la transición y que acaba cuando ésta se culmina. Y sin más, pues darte las gracias, Tomás, por esta nueva presencia, cuando quieras. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias de nuevo a la Universidad Popular Carmen de Michelena por acogerme para estas charlas, que me parece que es ya la tercera. Un momento en el año que la verdad es que me complace muchísimo, tanto por el carácter de la institución como por el público que viene. Y sobre ese tema voy a comentar quizás algo más. La referencia al libro es importante. El libro es este. Laboralistas, una década utópica. Y dice laboralistas, no abogados laboralistas, porque los laboralistas no éramos solamente abogados. Un ejemplo es Carmela, que trabajó con nosotros y que no era abogada, pero como ella había mucha más gente. Éramos un conjunto de gente significados quizás por la práctica jurídica más que por otra cosa, pero que desde luego teníamos una panoplia de servicios de todo tipo a la gente que necesitaban del concurso de gente que fueran abogados y que no fueran abogados. Los que participamos en aquel
momento que se acabó más o menos al terminar la década de los 70, principios de los 80. Luego nos hemos dedicado a cosas muy dispares. Yo he estado más en el ámbito internacional, muchos de nuestros compañeros se dedicaron a la profesión jurídica en otras capacidades, otros a la universidad, la administración, la empresa privada, es decir, ha habido un poco de todo. Pero si a cualquiera de nosotros nos preguntáis qué etapa de vuestra vida profesional os ha marcado más, creo que la inmensa mayoría de nosotros diríamos esos 10 años que hemos calificado como una década prodigiosa. Y cuando mucho tiempo después nos reunimos, que nos veíamos de vez en cuando, pero de una manera muy informal, a instancias de, entre otras, Carmela, en una carta que anunció que nos mandó a todos los que habíamos estado en aquella aventura, en la que nos decían que era importante que la experiencia por la que habíamos pasado no quedara en el olvido. Y no tanto porque nosotros quisiéramos, de alguna manera, recrearnos en nuestras aventuras gloriosas, sino porque creíamos que lo que habíamos hecho en aquella época tenía algo que decir al momento actual. El momento actual es un momento difícil, complicado, más para unos que para otros. Para muchos de nosotros es un momento que quizás se caracterizaría por la falta de brújula, por una desorientación total, el no saber un poco por dónde va a tirar el mundo y dentro del mundo nosotros mismos. Para nuestros jóvenes el momento es quizás un poco peor. Están sometidos a fuerzas indominables que afectan a su capacidad de recibir información sobre el mundo y al mismo tiempo a un mercado laboral que les explota de una manera inmisericorde desde muchos puntos de vista, desde la precariedad de los empleos hasta los salarios bajos y las condiciones laborables inasumibles. También por el problema que se ha generalizado en nuestro país y fuera de él también, de la vivienda, de unas viviendas inasequibles que hacen dificilísimo que estos jóvenes, mucho mejor preparados que nuestra generación, puedan emprender una vida como nosotros, en cambio, sí que fuimos capaces de hacerlo en una etapa relativamente temprana de nuestro curso vital. El libro, de alguna manera, se dirige a esos jóvenes. Soy muy consciente, hemos hecho ya algunas presentaciones del libro, de que quienes acuden a estos actos no entran dentro de esa categoría. Aquí tenemos edades diversas, pero dentro de esas edades diversas lo que llamaríamos jóvenes pues no está presente. Tenemos la gran ventaja de que esto se graba, que estas grabaciones se difunden y que espero que todos los que estemos aquí podamos hacer todo lo posible para que llegue a esos jóvenes a los que creo que hay que dirigir este mensaje. Y el mensaje, de alguna manera, viene a ser que no importa lo difíciles que sean las circunstancias en las que uno se encuentre, no importa tampoco que haya una total falta de apoyo institucional, una falta de apoyo financiero, que eso no debe ser en absoluto una razón para pensar que somos impotentes, porque no lo somos, porque existen posibilidades de acción, muchas más ahora que hay posibilidades de acción política. Pero es que más allá de la acción política, que también existía en nuestros momentos, aunque fuera en circunstancias de represión, hay la posibilidad de tomar nuestro futuro y el futuro de nuestra generación en nuestras manos. Que gente joven se puede reunir y por su propia iniciativa y organizándose como quiera, emprender actividades profesionales que sirvan para aliviar la situación en la que se encuentran otros jóvenes como ellos. Y lo que quiero decir es que para eso no hace falta que nadie te diga cómo lo tienes que hacer. No hace falta que nadie te diga te voy a dar dinero. No hace falta que nadie te diga te voy a dar apoyo político.
Nada de todo esto elimina la posibilidad de que uno al mismo tiempo siga militando en distintas opciones. Pero lo que es importante es comprender que verdaderamente la posibilidad de actuar existe, que no tenemos por qué meternos en la depresión de la impotencia, porque no existe eso. Se puede hacer, y realmente nosotros con nuestro libro hemos querido hacer un llamamiento para que se haga precisamente eso, en la medida de lo posible. Por ahí viene la importancia de la difusión de todo esto, a cuanta más gente joven sea posible, mejor. Y dicho esto, que es una especie de exordio, paso al tema de la conferencia, en la cual lo que me propongo hacer es explicar cómo y por qué se produjo este fenómeno de los laboralistas y cuál fue el contexto en que se produjo, cómo se engranó con movimientos mucho más importantes, de los cuales algunos aquí, como Juan, han escrito y de una manera verdaderamente muy importante, cómo se engranó con esos movimientos y cómo de alguna manera todo eso confluyó para que aquello que llamamos la transición fuera lo que no fue por la sabiduría de un grupo de próceres, sino por la actitud combativa y activa de multitud de gente de este país que se dedicó a hacer todo lo posible para que el régimen cayera y cayera en unas determinadas condiciones. Que luego hayamos conseguido esas condiciones como las queríamos o no, esa es harina de otro costal, pero desde luego es importante tener eso en cuenta. Bien, para empezar, esta es una historia que empezó a finales de los años 60 y sería importante que nos situáramos en aquel momento. El contexto histórico, como has dicho en ese resumen, era confuso, difícil, apasionante. Había habido la guerra de Corea, que se acabó en el año 53, y en el mismo año 53, con el levantamiento de Berlín, empezó la Guerra Fría. Y en ese mismo año hubo una incidencia en España que fue muy importante. España, al final de ese periodo, había llegado al límite no solamente de la autarquía, sino de los intentos de corregir la autarquía por medios autónomos. La autarquía fue un periodo que supuso el mayor empobrecimiento en España en el curso de toda su historia, en un periodo tan breve. Un proceso en el cual la falta de recursos, la incapacidad de ponerlos en juego, la falta a un mercado exterior que nos pudiera traer bienes, inversiones, cosas tan sencillas como abonos y semillas para cultivar los campos, simplemente estaba cerrada por el aislamiento internacional que sufría el régimen. Y naturalmente un régimen que estaba en plena etapa vengativa, es decir, en la fase posterior a la guerra civil, en la que lo que se hizo fue dedicarse a eliminar sin piedad a todos los oponentes. Pero había llegado a su final. El régimen quiso corregir algo en un momento determinado y nombrando empezaron a ver que había contradicciones en los grupos que lo apoyaban internamente. Pero en el año 53, con el principio de la Guerra Fría, sucede una cosa que es importantísima, que es que Estados Unidos considera que España les puede ser útil en esa Guerra Fría y firma unos acuerdos con España que materialmente no le dan demasiado, le dan algo, le dan subvenciones, le dan material militar obsoleto, le ponen bases en nuestro territorio. Pero lo que pasa sobre todo es que esa es, digamos, la primera grieta en ese aislamiento internacional. Y no es una grieta cualquiera, es una grieta importantísima, porque a fin de cuentas se trata de los Estados Unidos. Con esa grieta, digamos, empieza todo. España sale
tan efectivamente el aislamiento internacional que solo 2 años más tarde, en 1955, ingresa en Naciones Unidas. Ingresar en Naciones Unidas tiene un valor simbólico, pero tiene un valor que va más allá de lo simbólico, porque significa acceso a los recursos de Naciones Unidas, a todas sus agencias, incluyendo las agencias financieras de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Internamente, además, la situación interior estaba cambiando. El Partido Comunista había pasado a defender la reconciliación nacional a partir de 1950 y, como digo, esto está cambiando completamente. Se llega a una situación que por primera vez se está viendo en España que hay datos claros de inestabilidad social. Empiezan a verse protestas, disturbios que llegan a provocar la declaración de un estado de excepción en Asturias. Y el comienzo de una nueva manera de hacer las cosas, con el comienzo de la negociación colectiva, en circunstancias muy limitadas, la legalización o, digamos, la no ilegalización de la inmigración, concesiones como el Plan Nacional de Vivienda, que lo que intentan es responder a esta inquietud y esta inestabilidad social. El panorama macroeconómico se sigue debilitando porque en estos momentos estamos llegando prácticamente a una situación de bancarrota que hace urgente la necesidad de cambio, y una falta de coordinación interna del gobierno, con peleas entre las diversas fracciones del régimen, que llevan a que por fin en 1957 se nombra un gobierno de tecnócratas, que hace que entren en el gobierno sectores que hasta entonces habían estado excluidos completamente de la gobernanza del país. Y ese gobierno de tecnócratas negocia con diversas misiones del Fondo Monetario Internacional que pasan por España la salida de esa situación angustiosa en la que se encuentra el país. Salida que, por supuesto, no incluye en absoluto la idea de que pueda haber ningún cambio político, como había esperado mucha gente en los años posteriores a la guerra. Las ideas con las que juegan son pocas, pero son importantes. El control de la inflación, que se hace por medio de recortes en el gasto público, restricción del crédito, aumento de impuestos, congelación de salarios, el control del déficit exterior, devaluación, liberalización gradual del comercio, incentivos a la inversión extranjera y la eliminación de restricciones y controles internos al comercio, precios y salarios, a la inmigración, las trabas que quedaban, que eran numerosas. Y todo esto dentro de una... esto se plasma en el plan de estabilización, y el plan de estabilización, que es de julio de 1959, a ese plan le sigue bastante rápidamente o le acompaña el ingreso en la OCDE, que luego sería la OCDE, de modo que España ya está colocada en un contexto que es completamente diferente. Y a partir de ese momento, una economía que le había costado casi 20 años, más de 20 años, recuperar el nivel de, vamos, digamos, el nivel económico que tenía en el año 35, no lo recupera hasta el año 1953, empieza a despegar. Y empieza a despegar de una manera importante, que se puede ver en una serie de criterios. Hay un crecimiento de la población muy importante, 5 millones de personas entre 1960 y 1975, un crecimiento muy considerable de las ciudades como consecuencia de la emigración del campo a las ciudades, un desarrollo que se acompaña con, digamos,
una especie de cuadro de racionalidad que son los planes de desarrollo, pero que sin embargo el desarrollo en sí es muy concreto e importante, un crecimiento anual de casi el 7,5% en la década de los 60 y un crecimiento de la renta per cápita del 120% en 8 años. De modo que hay un desarrollo real. Los motores del desarrollo, pues digamos, hay un aumento de la inversión, un aumento de la disponibilidad de mano de obra urbana en las ciudades, el turismo, que se multiplica por 20 entre 1959 y 1975, y la inversión extranjera. Y es una etapa que le da una cierta legitimidad al régimen, es decir, salir de una situación de depresión total a que de repente las cosas se empiezan a pintar de otra manera, pues hace que mucha gente sienta una sensación pues de conformismo, de creer que las cosas van a ir bien. Pero es una sensación relativamente, es decir, que le afecta a unos sectores de la población, pero ni mucho menos a todos, porque en ese mismo periodo, entre 1962 y 1968, hay grandes movilizaciones, huelgas de estudiantes en Madrid, de jornaleros en Jerez, de mineros en Asturias, de metalúrgicos en el País Vasco, durante el año 1962, que lleva, como ya dije antes, a un estado de excepción en Asturias. En el año 63 se produce la ejecución de Julián Grimau, digamos el último acto de venganza de la posguerra del régimen, pero que lleva a muchísima gente a plantearse, y entre ellos muchos de nuestros laboralistas, a plantearse que tienen que tener una actitud mucho más activa de oposición a aquel régimen. Todo esto continúa, hay huelgas de mineros en el 64 y metalúrgicos en Madrid, y hay disturbios, hay de bancarios y de amas de casa en Barcelona, de agricultores en Zaragoza, estudiantes en Madrid y Barcelona. Empieza ETA. En el año 67 hay 3 huelgas generales ampliamente seguidas. En el 68 hay huelgas políticas en Madrid, Asturias, Bilbao, Sevilla. Hay violencia en el País Vasco. Al mismo tiempo que hay una parte de la población que es conformista, hay otra parte que se está rebelando y a la cual se tiene que responder de una manera u otra. Y es en esta situación en la que se produce, digamos, una nueva forma de organizarse de las fuerzas de oposición, sobre todo en el mundo del trabajo. Y me estoy refiriendo concretamente al nacimiento de comisiones obreras, que tiene su origen, y eso lo explica muy bien Juan Moreno en su libro, en distintas, digamos, comisiones informales que van surgiendo, pero que se formaliza en el año 1964 y aparece como una fuerza con la cual va a haber que contar a partir de ese momento. Bueno, esto quizás ha sido un poco largo y al mismo tiempo muy apresurado, pero es para explicar que todo esto se acompaña con un intento de que el régimen no sea simplemente, digamos, el brazo ejecutor de una coalición ganadora de la guerra civil, sino que se dote de unas ciertas instituciones que incluyen, entre otras, la institucionalización de la represión. Este contexto de reconciliación nacional, conflictividad creciente, de institucionalización del régimen y de apertura al exterior, pues lleva a que de repente los que resisten no son simplemente clandestinos del Partido Comunista, sino que empiezan a actuar para tratar de aliviar esa represión abogados de otras persuasiones, socialistas, monárquicos, demócratas cristianos. Muchos de ellos han quedado en nuestras memorias porque han tenido un papel importante en la lucha contra la represión. Todos ellos colaboran. ¿Qué efecto tiene esto?
Pues el efecto que tiene es que de alguna manera esa lucha contra la represión gana legitimidad en capas en la que hasta entonces no las tenía. Y al ganar legitimidad hace que por primera vez los abogados que se dedican a la lucha contra la represión, incluidos los abogados comunistas, obtienen una cierta medida de protección, por ejemplo, por parte de los colegios de abogados. Como sabéis, la institucionalización de la represión, uno de los momentos más importantes, es la creación del Tribunal de Orden Público, una máquina que ha llevado a muchísima gente a la cárcel y que ha sido un instrumento clave de la represión, pero hay que pensar de qué se venía. Se venía de los tribunales especiales y de los consejos de guerra, es decir, de alguna manera esto es una especie de alivio de una situación de arbitrariedad total en el manejo de la represión. Ahora sigue habiendo arbitrariedad, pero la arbitrariedad está dirigida por medio de procedimientos y con órganos muy concretos. Los abogados laboralistas aparecen primero en Barcelona. El primer despacho que aparece es en 1960, un despacho que crearon Montserrat Avilés y Albert Fina, y que fue el pionero, como ellos mismos contaron en un libro en 1978. En Madrid tarda algo más en llegar. Había abogados que trabajaban en contra para ayudar a las víctimas de la represión, pero esto no se había plasmado en nada. Y es el Partido Comunista el que toma la iniciativa de propiciar la aparición de un despacho laboralista, que es un despacho que aparece en la calle de la Cruz en el año 1966, y que se crea bajo el impulso y el cuidado maternal, podríamos decir, de María Luisa Suárez Roldán, a la que acompañan toda una serie de abogados, algunos con experiencia y otros más jóvenes, y que tiene un papel fundamental en la formación de los abogados que se van a dedicar desde el punto de vista de oposición a defender a gente no solamente en causas directamente políticas, sino también a trabajadores que en aquellos momentos carecían de toda defensa eficaz de sus derechos y de las transgresiones de ese derecho. Pero hay otro elemento que es importante. Estos son años de apertura de España al exterior. Yo he hablado de los acuerdos con Estados Unidos, acceso a la ONU, la OCDE, etcétera, etcétera. Pero había otras maneras de comunicarse con el exterior. Es decir, son los años de una afluencia de turistas enorme que lleva por primera vez al conocimiento de muchos españoles que había otras maneras de vivir, otras maneras de relacionarse, otras maneras de pensar. Había una inmigración muy fuerte a países europeos y los emigrantes cuando venían de vacaciones, si podían, o cuando enviaban dinero o cuando escribían a su familia, hablaban de otra situación y de otras experiencias. Yo he conocido a emigrantes de estos que de repente te venían con ideas que es que aquí simplemente no circulaban y empezaron a circular. ¿Y qué es lo que se estaba cociendo en Europa en aquella época? Bueno, pues era una época que se caracterizaba en lo político por grandes conflictos y grandes contestaciones a esos conflictos. La guerra de Vietnam, la invasión de Checoslovaquia, la revolución cubana y las diversas revoluciones en América Latina o intentos de revolución. Digamos, la parte... Todavía estaba muy activa la fase de independización de los países que eran colonias, sobre todo de Francia y de Gran Bretaña. Y junto con eso, pues aparecen fenómenos como la contracultura, que en Europa tuvo su manifestación fundamental en todo lo que rodeaba a mayo de 1968, pero que también la había en Estados Unidos en forma de hipismo, comunas y en general contestación a lo que había entonces. También aparecen en aquella época, y aparece de una manera bastante radical,
los primeros movimientos feministas, que tienen su propia dinámica, pero que también a la vez están relacionados con la generalización de métodos anticonceptivos que permiten que la mujer no esté siempre bajo la amenaza de tener que enfrentarse a la realidad muchas veces no deseada de un embarazo, pero que rápidamente encuentra voces muy importantes que las feministas de entonces conocían muy bien. Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Gloria Steinem, Shulamit Firestone, es decir, hay toda una serie de referentes. Y en España, a principios de los 70, y lo sé porque yo mismo lo vi, había un feminismo bastante concienciado y bastante radical. O mejor dicho, había dos feminismos. Había un feminismo, por así decirlo, institucional, con organizaciones de mujeres en los partidos, que las propiciaban y que eran muy activas en temas muy importantes, pero había al mismo tiempo este elemento teórico radical que se estaba propagando y que tenía en cuenta las reivindicaciones tradicionales con todas las nuevas que había. También son los años en que hacen su aparición de una manera más importante en España las drogas, que en principio se conciben como unos elementos de potenciación de la conciencia. No existía, por parte de mucha gente, mucha otra gente no conocía las drogas nada más que en el servicio militar, los que iban a África, la grifa y todo lo demás, pero sí que empiezan a aparecer otras que venían de otros países, como por ejemplo el LSD, y se propagan, no de una manera generalizada, pero sí entre suficiente gente como para que empezaran a formar parte de esa contracultura. Todavía no habían llegado en aquel momento, aunque lo hicieron muy rápidamente, a su momento oscuro, a su lado oscuro que luego castigó a tanta juventud española en los años 70 y 80. Había nuevas músicas, ahora están proyectando una película sobre Bob Dylan, pero estaban los que les interesaba aquello, Jimi Hendrix y Janis Joplin y tantísima gente. Aquí estaba el fenómeno de la nova cançó en Cataluña, con Raimon y Pi de la Serna y Serrat y María del Mar Bonet y toda la polémica que rodeó a la cuestión de aquella canción, el La La La, que ganó Eurovisión, que inicialmente la iba a cantar Joan Manuel Serrat. Cantautores alternativos, Sisa, Chicho Sánchez Ferrosio, Elisa Serna, Julia León, y también grandes monstruos de rock, ya fuera rock comercial, como rock urbano, no sé si os acordáis de Smash o de Leño o de gente de ese estilo, o rock psicodélico, música dispersa, Pau Riba, es decir, de repente hubo una proliferación de nuevas maneras de hacer música, en buena parte que venían del exterior, pero que hubo una proliferación que afectó a todo el mundo. Había nuevas formas de teatro, había como una especie de canon de filosofía que todo el mundo tenía que conocer, existencialistas, estructuralistas, en fin, toda una panoplia que ahora mismo podría recitarla porque es que hemos participado muchos de algo de lo que se tenía que hablar aunque no necesariamente se conociera. Pero bueno, había que nuevos estilos de vida. Había nuevos estilos de vida en los que estaba implicado una vuelta al campo, el ecologismo, es decir, todo esto aparece en aquella época. Nuevas formas de hacer cine, es decir, hay toda una especie de fermento cultural nuevo y contestatario que eclosiona en aquel momento y que es una parte muy importante de lo que pasaría posteriormente. Y en ese contexto, los jóvenes abogados, y quizás debería decir las jóvenes abogadas, que trabajan en el despacho de la Cruz, pues se van y fundan nuevos despachos. No solamente el despacho de la Cruz, porque hay otro lugar del que salen muchos otros abogados, que es, digamos, el asistencialismo cristiano, que en aquella época se hace mucho más radical.
Del despacho de la Cruz salieron el despacho de Atocha, el despacho de Alcalá y el despacho de Modesto de la Fuente. Fueron tres despachos que el despacho de Modesto de la Fuente, al cabo de unos años, 3 o 4 años, se convirtió en el despacho Españoleto, pero que inicialmente estuvo en la calle de Modesto de la Fuente. Todos estos despachos, que empezaron inmediatamente a recibir a gente que estaba interesada en trabajar en ellos, yo mismo empecé en el año 1970 en el despacho de Modesto de la Fuente, estaban constituidos por militantes comprometidos, no cabía la menor duda, pero no eran despachos de partido. A diferencia del despacho de la Cruz, que en cierto modo sí que lo era, aunque no totalmente, los nuevos que surgieron no eran despachos de partido. Eso se aplica quizás un poco menos a los despachos que surgieron de otras tendencias políticas también comunistas, como el despacho de Bretón de los Herreros, que era de la Liga Comunista Revolucionaria, o el despacho de Lista, que era de la ORT. Pero en general no había, digamos, necesidad de adscribirlos a ningún partido concreto. ¿Cuál era la motivación de esos militantes? Bueno, muchos de ellos venían de unas facultades de derecho muy politizadas, pero a eso le añadían el convencimiento personal de que se tenían que dedicar a eso, que querían luchar contra la dictadura, que querían participar en la defensa de aquellos que estaban metidos en aquel auge de las luchas obreras, defensa muy necesaria, en la necesidad de que hubiera digamos, una especie de retaguardia para todos esos movimientos y en la necesidad de defender políticamente a la gente. También, y esto es muy importante, desde el principio los despachos quisieron ser un brazo, no desde luego el más importante, pero un brazo de comisiones obreras, es decir, actuar como una especie de altavoz o de potenciador o de simplemente facilitador de las actividades de comisiones obreras. Los objetivos conllevaban un cierto riesgo, menor que el que tenían los que participaban en la lucha obrera, pero eran simples y directos, es decir, se quería hacer unas cosas determinadas y se tenían las cosas muy claras. Entonces acompañaba con una visión alternativa de la vida, de nuestro papel en la sociedad, de lo que significaba el compromiso, del papel de la amistad en el trabajo, de la cultura, de la relación entre vida privada y vida pública, también del papel del sexo en nuestra vida. Y se manifestaba a través de una vocación rompedora. ¿Rompedora cómo? Pues rompedora, en primer lugar, en la manera de ejercer la profesión, que lo que hacía era coger las leyes franquistas y darles completamente la vuelta para servir propósitos que eran los contrarios a aquellos para los que habían sido concebidos. Si las leyes laborales, reglamentaciones de trabajo y convenios colectivos eran instrumentos para digamos, amansar a la clase obrera, en nuestras manos se convertían en instrumentos de lucha para hacer exactamente todo lo contrario. Y lo mismo vale con todos los demás aspectos. También había una actitud rompedora pues, en nuestro propio aspecto, es decir, vestíamos de una manera que era completamente, no solamente contraria a cómo se concebían los abogados a sí mismos en aquellos entonces, sino que muchos de los clientes que teníamos, trabajadores que venían al despacho, se quedaban sorprendidos y muchas veces les echaba para atrás el aspecto que teníamos, porque era un aspecto de melenudos con camisetas y vestidos con zuecos que, sin embargo, podían responder de lo que hacían porque su trabajo era un trabajo eficaz. Y esto lo demostraron muy ampliamente en el curso, muy rápidamente. También rompedores en contestar completamente el respeto reverencial a las jerarquías, a cualquier tipo de jerarquía. Por supuesto, participando en la cultura de la época, era una cultura de espontaneidad, de imaginación, de pensamiento utópico y de igualitarismo. Nada de todo eso podía obviar que la actividad comportaba
riesgo y, por lo tanto, para participar en esa actividad que iba acompañada de militancia en partidos, que también lo exigía, había que tener una medida de valentía personal y de osadía, de atreverse a hacer cosas. Y, por supuesto, esto lo ha dicho muchas veces Manuela Carmena, de rectitud moral. Nosotros nos encontrábamos con tribunales en los que lo más normal, para que un expediente no estuviera situado abajo de la pila, sino arriba, era dar lo que se llamaba una astilla, es decir, pagarle un soborno al funcionario del juzgado para que invirtiera el orden. Desde el principio, en los despachos, nos negamos a hacer este tipo de prácticas y decidimos que nosotros no íbamos a participar en ningún sistema corrupto. ¿Cómo eran los despachos? Bueno, pues los despachos eran organizaciones en las que había, en primer lugar, un muy buen ambiente de amistad y respeto mutuo, con alegría de vivir, con tolerancia, con solidaridad entre todos nosotros y con todos nuestros clientes. La forma de ejercer la profesión era distinta. Por ejemplo, desapareció como la pasantía, que era una forma de esclavitud laboral que se practicaba en los despachos de abogados, y pasamos a una concepción distinta del uso de las leyes, al trabajo colectivo y al trasvase de experiencias entre los recién llegados y los que ya llevaban algún tiempo allí. Eran despachos radicalmente democráticos e igualitarios. Y no es una cosa que nos la sugiriera a nadie. De hecho, de alguna manera iba en contra de las concepciones prevalentes dentro de la izquierda. En la izquierda se practicaba, digamos, una manera de actuar muy jerarquizada, en la que la dirección tomaba decisiones y los demás las ejecutaban. En los despachos no aceptamos que nos dictaran esta manera de actuar y decidimos dotarnos de otros instrumentos. ¿Cómo surgió eso? Pues surgió, como pasan muchas veces las cosas en la vida, a través del desarrollo de unas ciertas circunstancias. Abogados jóvenes, una huelga de abogados que acabó en la inhabilitación de los abogados más importantes y que, por lo tanto, tuvieron que incorporar a gente más joven para que se ocupara prácticamente de todo. Un crecimiento muy rápido de los despachos y una manera de buscar el compromiso de todos los que estaban trabajando allí. El resultado de todo esto fue despachos en los que todo el mundo tenía los mismos derechos, en que las decisiones grandes se tomaban en una asamblea. Cuando hablo de decisiones grandes, hablo de admitir a alguien o pedirle que se fuera. Hablo de admitir casos importantes o no admitirlos, de abrir nuevos despachos, de el nivel salarial y las condiciones de trabajo que teníamos que tener. Todo eso se decidía de una manera asamblearia, con la particularidad de que todo miembro de esas asambleas tenía derecho de veto. En el momento en que uno se opusiera, no se podía tomar esa decisión. Y uno se preguntaría, ¿y cómo es posible que funcionara? Pues funcionaba porque otro de los principios que operaba era el principio de responsabilidad. Todo el mundo era responsable de que el despacho fuera bien. Y esto se manifestaba en que la carga de trabajo era igualitaria, en que cada uno tenía libertad en cómo hacer las cosas, pero era responsable del resultado de lo que hiciera, y en el que no había ningún sistema de control específico, es decir, no había supervisión. Trabajábamos cada cual en su ámbito, llevando hacia adelante las cosas bajo nuestra exclusiva responsabilidad. Otra manifestación, radical igualdad salarial. Esto también fue objeto de controversia, pero al final los despachos decidimos eso. ¿Qué quería decir eso? Pues que en los despachos los abogados y los administrativos cobraban lo mismo. Los abogados antiguos y los recién llegados cobraban lo mismo. Todos cobrábamos lo mismo, con lo cual había muy poca discusión a la hora de saber cómo se distribuía, digamos,
los beneficios del despacho, beneficios que en realidad nos llegaban a nosotros en una medida más pequeña, porque otra de las cosas que hacíamos en esos despachos era que la mayor parte de las actividades que hacíamos era gratuita. Es decir, las consultas eran gratuitas, los casos políticos eran gratuitos, de la gente que venía en busca de amparo, ya fuera por cuestiones de familia, por cuestiones de mujeres que se escapaban de sus padres, todo eso era gratuito. Los asuntos laborales que se ganaban, había un porcentaje que se cobraba. En general, en casos individuales, el 10% de lo que se sacara. Si los casos eran colectivos e importantes, ese porcentaje disminuía. Y con lo que se sacaba de esas actividades se financiaba absolutamente todo lo demás. Y, por supuesto, igualdad también radical entre hombres y mujeres, lo cual llevaba a no pocas dificultades, porque era muy frecuente el caso de clientes con la mejor intención del mundo, que les decía, pues le ha correspondido que su caso lo va a defender Lola. Decía, ¿Lola? No, pero yo quiero a don Javier. Decía, no. No había nunca la menor flexibilidad al respecto, es decir, le tocaba y eran mujeres, muchas veces mujeres jóvenes, y se tenía que aceptar así, y aunque al principio costó, y a veces había gente que no lo entendía, este sistema funcionó siempre así. ¿Qué es lo que llevaba? ¿A qué llevaba eso? Llevaba a una conciencia de igualdad en el interior de los despachos entre hombres y mujeres total, que se manifestaba en términos laborales y se manifestaba también en términos de relaciones personales. Por supuesto, cuenta también el hecho de que los grandes despachos de aquella época los fundaron casi todos, los fundaron mujeres. El despacho de Atocha lo fundó Manuela Carmena, el despacho de Modesto Lafuente lo fundó Cristina Almeida, el despacho de Lista lo fundó Paquita Sauquillo, y las mujeres tuvieron un papel totalmente prominente. Eran despachos grandes, y eran despachos grandes porque los despachos grandes nos permitían hacer todo ese tipo de actividades, nos permitían ser más eficaces, y nos permitían que los despachos fueran un lugar de referencia y un lugar también de, digamos, apoyo a actividades políticas que eran ajenas al despacho. Y lo que hacíamos allí era defender a los trabajadores, defendíamos casos individuales y casos colectivos. Ningún caso era suficientemente pequeño como para que lo lleváramos, ni tampoco suficientemente grande, demasiado grande. Es decir, llevábamos todo lo que nos pasaba por allí, trabajábamos en la defensa de los derechos humanos de muchísimas maneras, es decir, defendíamos a los represaliados, defendíamos a los presos, llevábamos casos de gente que les iban a juzgar en el Tribunal de Orden Público, en consejos de guerra, en cualquier instancia represiva. Íbamos a visitarlos a las comisarías, íbamos a visitar a la gente a la cárcel para que estuvieran un poco menos aislados, es decir, hacíamos todo eso. Y también el trabajo organizativo en barrios. Esto es una cosa en la que tuvo un papel muy importante la ORT, y en general todos aquellos abogados que venían, digamos, del lado cristiano, de la AST y de sindicatos de carácter cristiano, pero que luego se generalizó a los que venían de otras actividades políticas. ¿Qué es lo que hacían? Pues ir a ese Madrid en el que vivía, yo creo que más gente que en el Madrid antiguo, en barrios fundamentalmente del sur, en los que no había pavimento, muchas veces la luz era algo que llegaba o no llegaba, lo mismo pasaba con malos alcantarillados, malas traídas de agua, no llegaban los autobuses. La situación que se describe en esa película, el 47, era la situación que había allí. No había escuelas, es decir, era una situación desastrosa, y estaba aquello lleno de especuladores inmobiliarios que timaban directamente a la gente. Y entonces, en ese panorama, una colaboración entre arquitectos, abogados y vecinos llevó a la constitución de asociaciones de vecinos, que se aprovechó, por cierto, de
de una ley que había aprobado Fraga Iribarne para regular las asociaciones del régimen, es decir, para intentar dar un cauce a las distintas tendencias dentro del régimen, pero se aprovechó para hacer las asociaciones de vecinos. Y este era un frente que era extremadamente activo. Bueno, ¿qué es lo que... ¿A qué pudo llevar eso? Pues vamos a ver. Uno puede pensar que los modos organizativos, tal como eran, podían haber dado en enfrentamientos y un fracaso rotundo del modelo que se estaba utilizando. Pero no fue en absoluto así. Los despachos se constituyeron a finales de los 60, 1970, y cuando se acabaron, que fue más o menos en el año 1980, fue porque se habían legalizado los sindicatos y había llegado la democracia, y las razones que llevaron a la constitución de los despachos dejaron de ser de aplicación. Mientras tanto, no solamente funcionaron bien, sino que funcionaron cada vez mejor. De modo que una de las cosas que hacíamos era constantemente abrir nuevos despachos. Había despachos centrales que iban abriendo despachos en barrios y en ciudades de la periferia de Madrid. Y aquello, desde luego, como digo, la única razón por la que acabó fue por la llegada de la democracia. Antes de eso hubo un intento que no se dirigió solamente contra los despachos, pero se centró en los despachos. En aquella época violenta, después de la guerra, después de la muerte de Franco y antes de la llegada de la democracia, que fue una época, como recordaréis, particularmente violenta, pues hubo los asesinatos de Atocha. Los asesinatos de Atocha es algo de lo que se ha tratado muchísimo en libros, series y todo lo demás, de modo que no me voy a extender. Lo que sí que puedo decir es que éramos nosotros mismos, eran nuestros compañeros y amigos, y para nosotros aquello fue un golpe mayúsculo, pero un golpe que no llevó en absoluto a parar, ni siquiera a hacer más lenta la actividad que estábamos llevando a cabo en los despachos. Nos produjo a todos, a algunos más que a otros. Carmela, cuyo marido fue uno de los heridos en Atocha, pues evidentemente, o Lola González Ruiz, a quien le destrozaron físicamente de una manera tremenda, también a Luis, tardaron muchísimo más tiempo en recuperarse de las secuelas, pero secuelas hemos tenido todos, hemos tenido momentos bastante difíciles, pero esto no nos echó en absoluto para atrás. Por eso decía que estamos hablando de una historia en la que hay un ejemplo que, como digo, no es el más importante de la lucha antifranquista, es un momento significativo, y un momento que ha contribuido mucho. Pero hay evidentemente cosas de un carácter orgánico y de una amplitud de compromiso como comisiones obreras muchísimo más importantes. Nosotros nunca nos hemos tenido la menor duda al respecto. Pero la experiencia nuestra, como un caso en el que gente, como dije al principio, toma la historia en sus manos y se dedica a hacer algo que verdaderamente tenga un impacto, como creo que lo que hicimos lo tuvo, merecía la pena ser contada. Y de ahí viene el libro. El libro es una historia del laboralismo en las palabras de sus participantes. Lo que hemos hecho ha sido localizar a los que quedaban, porque somos todos muy mayores, de aquella época. No a todos, porque hemos tenido fallos en digamos, la manera en que hemos echado la red, localizarlos y proponerles relatar sus experiencias. Esto lo hicimos, esto vino provocado por una carta que firmaron Carmela, Emilia y Cristina. Y Cristina, ¿no? Que luego se tradujo en mandar cartas a toda la gente y pedir voluntarios para que llevaran adelante esta historia. Nos presentamos 7 voluntarios y entre estos 7 voluntarios hicimos entrevistas a 36
36, creo, o tuvimos a 36 de aquellos que habían sido parte del laboralismo, que es un número que no está mal. Y entonces el libro toma esas 36 entrevistas y testimonios y están organizados en temas, están organizados en capítulos, cada cual de ellos tiene unos temas, pero el contenido casi exclusivamente es lo que esos propios protagonistas han dicho en recuerdo de sus actividades de aquel momento, que incluyen desde cómo llegaron a los despachos hasta cómo salieron, y pasando por en medio las actividades que han tenido, los asesinatos de Atocha y grandes procesos y muchas cosas en común. El libro desmiente la historia sesgada de la transición a la que me referí al principio y retrata a la transición como la vivimos los que estábamos entonces, es decir, como el producto de toda una serie de luchas encadenadas que llevaron a una deslegitimación del régimen mucho antes de que el régimen o los hombres del régimen, porque eran todos hombres, consideraran que era necesario pactar. Un momento clave de lo que llevó a las negociaciones políticas de la transición fue precisamente la respuesta popular al asesinato de nuestros compañeros en Atocha. Como sabéis, esa movilización enorme e impresionante de muchas maneras llevó a que los planes que había de una democracia limitada, una democracia que excluía a muchos, se fueran al garete, y por lo tanto hay que marcarlo como una fase importante de la transición. Pero como digo, lo importante es que la lucha había llevado a una erosión del franquismo y de sus instituciones que hizo posible las negociaciones. El libro relata experiencias personales, da testimonio de una época, destaca la importancia de su papel en el franquismo dentro de los límites que he dicho, habla también de la dinámica de esa década que hemos llamado la década utópica, y habla de cómo todos estos elementos confluyeron para generar una enorme energía dentro de esos despachos que produjo resultados perfectamente identificables y que creo que en nuestros espíritus todavía dura. Y nosotros creemos que esa energía debería seguir durando en las acciones de otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Perfecta exposición, además situando el contexto, yo creo que ha sido muy formativa para todos. Y ahora llega el turno del público que quiera plantear algún comentario. Dais vuestro nombre. Hola, buenas tardes. Me llamo Pepe y quería darte las gracias por la charla. Y quería preguntarte ya a título de curiosidad, que está un poco desligado, en los documentales que han puesto durante estos 2 meses de la conquista de la democracia, ¿vosotros habéis participado? ¿Alguno de vosotros, de los que trabajasteis en estos despachos, os han consultado? ¿Habéis colaborado con ellos? Yo creo que no, lo cual no quiere decir que no nos identifiquemos con muchos de los que han participado, porque al participar gente como Nicolás Sartorius y otros, pues evidentemente son gente con la que nos hemos identificado mucho en la lucha. Hola, buenas tardes. Gracias por retrotraerme a aquellos tiempos, ¿no? Desde entonces tengo una duda que no soy capaz de despejar. Y has hablado de la caída de la dictadura, de que se veía que iba a caer, pero cayó realmente cuando el dictador murió. Entonces, la duda que tengo es, ¿no hubo posibilidad anterior de que el dictador no muriera siendo dictador, sino que muriera en su cama o donde le diera la gana, pero ya habiendo dejado la presidencia, o sea,
el ser jefe de Estado. Bueno, como todas las preguntas hipotéticas, hay un elemento de invención en la respuesta, ¿no? Pero sí que hay una cosa que es importante, y es que la dictadura no cayó cuando el director murió. La dictadura cayó después. La dictadura quería perpetuarse en forma de un rey con poderes absolutos como los que había tenido Franco. Y quizás para cuando Franco murió, la lucha no estaba suficientemente madura, aunque los elementos de esa lucha ya se estaban manifestando de muchísimas maneras. Con lo cual, yo lo que vuelvo a querer decir, o repito porque ya lo he dicho, es que el régimen cayó sobre todo como consecuencia de un desmoronamiento que vino motivado en buena medida por la lucha en las calles y las fábricas. Muchísimas gracias por esta estupenda exposición y vivencia, claro. Pero yo te quería preguntar una cosa. Hablabas de abogados cristianos que no tienen nada que ver con la Iglesia, me imagino, porque obviamente la Iglesia no estaba con esos abogados cristianos, ni estos con la Iglesia. Y por otro lado, ahora por ahí hay unos abogados cristianos, que se dicen cristianos, terribles, que habrá que diferenciarlos, ¿no? Sí. De alguna forma. No, tienes toda la razón. Yo creo que he hablado de abogados de procedencia de organizaciones cristianas, que no es lo mismo. Es decir, y hay dos caminos. Uno es que había un sindicato clandestino cristiano que era producto de las nuevas tendencias abiertas por el Concilio Vaticano II de lucha social y lucha por la liberación. He mencionado la AST, que es de donde salió posteriormente la ORT, pero había otros. Y al mismo tiempo había el fenómeno de los curas obreros, que fueron muy importantes, sobre todo en el nacimiento del movimiento vecinal. Y me parece que es importante reconocer que, aunque eso fuera una evolución de un asistencialismo, en el que yo mismo participé, yo a los 19 años estaba intentando alfabetizar gitanos en las vías del tren en Legazpi, cuando todavía no había empezado mi actividad política, pero como mucha gente hizo eso, y esa gente se politizó, y esa gente acabó fundando despachos que tenían ese origen. Pero evidentemente cualquier contacto con lo que ahora se conoce con abogados cristianos, el simple pensamiento es un insulto que me hace reventar la cabeza, ¿no? Muchas gracias, Tomás, por tu charla. Siempre es un gusto escucharte. Tú hablabas de que los abogados que se incorporaron a estos despachos venían de facultades muy politizadas. Entonces, ¿cómo se articulaba esto en un ambiente de tanta represión y que la universidad pueda generar estudiantes o profesionales muy politizados? ¿No? Porque yo me imagino que no es que ellos querían una revolución, ellos lo que querían era un cambio. Bueno, había de todo, también lo sabían. Yo diría que había unos cuantos que sí que querían una revolución, es decir, no vamos a decir otra cosa, pero había dos cosas que confluían. Había una represión enorme, eso es cierto, pero también había una contestación social muy grande. Y eso se manifestaba en la universidad de mil maneras. Y aquí hay momentos emblemáticos, el famoso concierto de Raimon, la marcha de 3 profesores, es decir, García Calvo, Aranguren, etcétera, y Tierno Galván. Había mucha actividad política en las facultades. También había actividad política de extrema derecha. Estaban los guerrilleros de Cristo Rey, que intentaban reventar los actos de la izquierda con el apoyo de la policía. Es decir, eran universidades muy politizadas y en las que mucha gente estaba en el Partido Comunista, pero realmente buena parte de los abogados vinieron a los despachos
procedentes en primer lugar de otra organización política que era el Frente de Liberación Popular, el Felipe, una organización muy de izquierdas, más a la izquierda que el Partido Comunista, paradójicamente creada por un diplomático, pero bueno, no es el único caso en que se ha producido este tipo de cosas, y que evolucionaron de una simple oposición al sindicato obligatorio franquista, que era el SEU, a una politización que abarcaba ámbitos más amplios. Pero vamos, eso existía. ¿Que existía la amenaza de represión? No es que existiera la amenaza, es que había represión, y había detenciones, había caídas, la gente acababa en la cárcel, se les torturaba, se les pegaba y se les condenaba a sentencias muy largas, pero eso no echaba atrás a la mayor parte de la gente. Sí, no ha hablado mucho, digamos, del movimiento estudiantil y la relación que los abogados, que aunque eran laboralistas también, nos defendían en algunos casos a los estudiantes que nos represaliaban en las facultades, ¿no? A los cuales, bueno, todos yo creo que nos acusaban de asociación ilícita, de propaganda ilegal, de manifestación no pacífica. Evidentemente, entonces todas las manifestaciones eran no pacíficas, pero no porque ejerciéramos nosotros la violencia, sino porque la policía la ejercía con nosotros, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, pues muchos de mis compañeros y yo mismo pues fuimos defendidos en el Tribunal de Orden Público por abogados de estos despachos. Y bueno, quería saber más o menos si tiene una estadística, diríamos, de cuál era la actividad de estos despachos en relación con la defensa a los estudiantes. Yo comprendo que la mayor parte se dedicarían a los obreros, sin duda. Bueno, creo que esa cosa específica, para decirlo de una manera directa, no existe. Es cierto que defendíamos a muchos estudiantes, pero la defensa de los obreros, digamos, en términos cuantitativos, era sobre todo por la vulneración de sus derechos laborales y sindicales. Eso era importantísimo porque realmente estaban en una situación de gran indefensión. Había unos sindicatos verticales que no servían nada más que para intentar calmar las aguas, pero cuando las cosas se ponían mal, los trabajadores no tenían defensa. Y por eso la actividad de defensa de los trabajadores en el ámbito laboral ocupaba un lugar muy importante. Pero en un régimen como el de Franco, pues había represaliados, ciertamente. Había muchos estudiantes represaliados, había muchos trabajadores represaliados, había a veces vecinos represaliados y gente que no tenía por qué pertenecer a ninguno de estos colectivos, que por el hecho de haberse reunido para defender sus derechos o por el hecho de haberse manifestado, porque las manifestaciones eran ilegales, pues simplemente los detenían y se iban a la cárcel, muchas veces habiéndoles dado una fuerte paliza antes en comisaría o en la Dirección General de Seguridad. De modo que sí, defendíamos a estudiantes y de hecho teníamos un contacto bastante fluido con los represaliados, pero no tenemos esa estadística. Las estadísticas más completas que hay sobre la actividad del Tribunal de Orden Público están en un libro de Juan José del Águila, que verdaderamente es muy informativo, pero que puede que no esté desglosado en ese tipo de categorías. Buenas tardes, soy Amalia. Y yo quería describir un poco aquel despacho que recuerdo
cuando iba con mi madre, y donde entrabas en la calle Atocha, entrabas en una, era oscura, luego tenías unas escaleras de madera que subían a la primera planta, y ya en las escaleras aquellas estaba llena de gente. O sea, y luego dentro entrabas, todavía más gente, había unos bancos forrados rojos, luego había unas puertas de cristales donde los abogados y abogadas salían, entraban y salían con una actividad tremenda, ¿no? Nosotros fuimos allí porque mi madre, que tenía un colegio basado en la institución libre, tenemos había un guardia, un policía que venía a chantajearnos porque la ratio, las clases tenían menos de 15 alumnos. Entonces, en aquella época no se podía tener menos de 15 alumnos, eran 30 o 35 o 40. Entonces, ese señor nos quería chantajear dando información de lo que aquello él creía que no correspondía con el régimen que se estaba llevando. Pero sí lo tengo plasmado, todo ese color y esa gente, esos obreros que estaban ahí esperando para ser atendidos. Muy entrañable aquello, sí. Se corresponde a la memoria de todos nosotros. Y realmente esto me lleva a decir que la variedad de situaciones que defendíamos era considerable. Es decir, había, por ejemplo, ahora con el movimiento del Me Too, salen a la luz casos de abusos. Bueno, estos abusos en el contexto laboral eran frecuentísimos y la gente venía a vernos a nosotros, a ver de qué manera podíamos defender, digamos, esas situaciones, cosa que no era en absoluto fácil. Venían también chicas que se escapaban de casa de sus padres y los padres tenían derecho a mandar a la policía y obligarlas a volver a sus casas. Es decir, había muchos casos que no tenían que ver, estrictamente hablando, ni con la represión oficial, ni con las actividades laborales, y sin embargo llegaban a nosotros. En un momento determinado empezaron a llegar padres, trabajadores, que nos referían la problemática terrible de jóvenes que empezaban a engancharse a la heroína y cómo podíamos abordar eso que no fuera desde una perspectiva represiva, que entonces no era fácil. Y había muchísima inventiva, es decir, en los despachos, retorciendo la ley, conseguíamos formalizar divorcios cuando el derecho al divorcio no existía, conseguíamos solucionar problemas de filiación, por ejemplo, de hijos nacidos fuera del matrimonio, cuando esto estaba estrictamente prohibido en las leyes. En fin, la asistencia, como digo, era muy variopinta y respondía a las condiciones lamentables y siniestras de lo que era el régimen franquista, del que ahora parece que hay gente que se está olvidando, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, Tomás, pues muchísimas gracias, como siempre, y te esperamos para la siguiente. Muy bien. Gracias también al equipo técnico y luego la semana que viene tendremos otra conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias.